Hola, hola. Ya, ya estamos. Listo, por favor me comentan si se puede visualizar el fondo, se puede visualizar también pues mi imagen. A ver, sí, se logra escuchar. Listo, muchas gracias. Muy bien. Listo. Nuevamente darles la bienvenida a cada uno de ustedes por asistir a este curso acerca pues de un tema muy interesante para los psicólogos en general, lo que es la psicología clínica. En esta oportunidad pues tenemos en el módulo 2 el tema que es la clasificación de los trastornos mentales. Bien, tal vez alguno de ustedes está ingresando por primera vez. Para comentar, mi nombre es Maynard Calizaya y pues recientemente pues hemos dado a conocer este curso, lo que es un curso de especialización en psicología clínica. Mi nombre es Maynard Calizaya, soy psicólogo clínico y de la salud. Llevo un tiempo dirigiendo un centro de salud mental y pues asimismo llevo un tiempo con experiencia clínica en diferentes pacientes, desde menores hasta pacientes adultos y adultos mayores. Bien, vamos a iniciar con un poco del recorrido histórico acerca pues de los manuales. Como sabemos, en un inicio la psicología pues no ocupaba un campo dentro de la ciencia, recordando un tiempo pasado. Pues para ese entonces sabemos que pues las diferentes alteraciones mentales, diferentes tipos de conductas, pues eran llamadas de manera eh, agravantes, degradantes, pues como idiotez, locura, ¿no? Y relacionados o que eran pues a causas de fenómenos de tipo pues religioso, ¿no? O de tipo demoníaco y pues similares, ¿no? Unas explicaciones, en este caso pues espiritistas, animistas. Bien, con el pasar del tiempo, con el conocimiento de ciertos patrones, ¿no? Por el hecho de la ciencia positivista, pues en este caso se han elaborado manuales, ¿no? Los primeros indicios de pues organización y jerarquías pues era de Pinel. Posteriormente existieron asociaciones tales como pues las que conocemos, la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, y pues en este caso la OMS, Organización Mundial de la Salud, clasificaron las enfermedades mentales en los manuales que nosotros conocemos. Bien, en el año 70, en 1970, pues la APA, junto a su personal clínico, elaboró el DSM-3. Tal vez algunos de los colegas aquí presentes hayan estudiado el DSM-3, como pues lo hicimos nosotros en nuestra época de estudiantes. Realizamos el estudio del DSM-4 y DSM-4-TR, pues en este caso en el 1980 se publicó pues el DSM-3 y se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Bien, en el 94 se publicó el DSM-4 y en el año 2000 el DSM-4-TR. Bien, posteriormente, pues en el año 2013 se utilizó y aún se utiliza en nuestro contexto el DSM-5, pero han habido cambios pues a causa de que el mismo tiempo y la cultura generan modificaciones sociales y estas generan pues modificaciones en cuestión de nuevas patologías, por ejemplo, a la actualidad patologías que no existían antes, como un diagnóstico clínico dentro de lo que es una adicción, pues como la adicción a los videojuegos, pues obviamente por
razones de tecnología anteriormente no existía. Entonces, en resumen de las modificaciones que se hace durante los manuales es la adición de nuevos trastornos desarrollados a partir de evoluciones, tanto sociales, evoluciones tecnológicas, pues que hacen que pues sean más adaptadas al contexto y al medio. Bien, la OMS en el año 92 publica la 10ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades, la conocida CIE-10, y en 2019 sucede algo, vamos a ver ahora. Anteriormente había una clasificación pues algo más básica, la cual ha sido más específica mientras se desarrollaban más estudios. Durante el desarrollo del DSM-5, en este caso, pues se han añadido y se han restado diferentes trastornos, como ha ocurrido, por ejemplo, en el DSM-3 al DSM-4. Uno de los más representativos, por ejemplo, en este caso el DSM-3, incluía la homosexualidad pues como un trastorno, ¿bien? Y pues lo cual ha sido pues retirado para el DSM-4. Asimismo, por ejemplo, el autismo, pues como Asperger, pues era una clasificación pues propia para el DSM-4-TR. ¿Qué ocurrió para el DSM-5? Pues que ha sido organizado dentro de pues algo llamado trastornos del espectro autista. ¿Sí? Entonces hay cambios que se adaptan en cuestión tanto a descubrimientos científicos y avances sociotecnológicos. Ahora, ¿qué ocurre? Estamos en el año 2022, en marzo, hace muy poco, pues la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, publicó la versión TR, así como ocurrió en algún momento, el manual DSM-4 pues cambió de ser DSM-4 a DSM-4-TR, TR significa texto revisado, pues el manual que a la actualidad estamos haciendo uso, ¿sí? Es pues modificado, revisado y se ha publicado pues en su versión inglés, ¿sí? Entonces, como podemos ver en la imagen de la derecha, el DSM-5-TR ya ha sido publicado, pues su objetivo fue aclarar algunas condiciones de salud mental que pues no habían sido pues explicadas de una mejor manera en el tomo anterior. Actualmente únicamente lo tenemos en idioma inglés y pues esperaremos la traducción para el uso dentro de nuestro contexto. Bien, entonces actualmente pues por ejemplo a nivel Estados Unidos se está utilizando lo que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5, pero en una revisión TR, texto revisado. ¿Qué ha ocurrido con este nuevo manual? Brevemente, como comentamos, pues de los cambios que han habido en el DSM-3 al DSM-4 y del DSM-4 al DSM-5, pues se ha adicionado, por ejemplo, una situación, una patología que no se había considerado, pero pues en un contexto clínico es visto continuamente, ¿no? Personal, de manera personal, pues yo al momento de realizar el diagnóstico, pues de personas que tenían características obviamente ansioso-depresivas, pero que no necesariamente encajaban, pues porque la etiología era a partir pues de la pérdida de un ser querido. Bien, para el DSM-5-TRC incluido, pues por ejemplo, la adición, el hecho que se añada el trastorno de duelo prolongado, lo que nosotros pues comúnmente decíamos, ¿no? Duelo patológico. Sabemos que un duelo promedio dura entre 3 meses a un año y posterior a eso, pues por ejemplo una persona que esté 2 años sin haber desarrollado pues algún tipo de resiliencia o haber pues por las diferentes situaciones pues salido de la dificultad,
pues afecta en su vida personal, en su vida familiar, presentando pues diferentes condiciones emocionales, familiares propias de un duelo prolongado. Esto ya se está incluyendo y pues asimismo conductas y nuevos códigos para síntomas de comportamiento suicida y autolesiones no suicidas. Por ejemplo, el hecho pues de golpear las paredes, ¿no? El hecho pues de romper cosas con la cabeza sin la intención, sin creer, sin el objetivo de pues cometer la muerte, ¿no? Una forma pues como en muchos casos habremos visto en contextos clínicos, contextos sociales, comunitarios, educativos, personas que pues ejercen, ¿no?, la violencia contra ellos mismos con una forma de desquite, de tensión y estrés emocional. Esto sí incluido pues y es un avance. Bien, pues vamos a ver un poco de los criterios diagnósticos de este duelo prolongado, ¿sí? Vamos a ver una introducción, ¿sí?, de estas patologías y una orientación mientras nosotros esperamos a que sea traducido este manual pues a nuestro idioma. Los criterios diagnósticos según el DSM-5-TR pues para el duelo prolongado incluye un duelo persistente durante más de 12 meses. Bien, y pues como sabemos hay una gran diferencia entre el diagnóstico entre un adulto y un niño, pues principalmente por la base pues de desarrollo neuroanatómico, ¿sí? Pues los adultos que perduran por más de 2 meses dentro de un duelo, normalmente, pues como les mencioné, se llamaba duelo patológico. Pues a la actualidad el DSM-5-TR ya lo incluye como duelo prolongado y pues en los niños pues es 6 meses. Bien, pues parte de los criterios diagnósticos son síntomas que interrumpen significativamente el funcionamiento diario de una persona, ¿no? Por ejemplo, la bulia, ¿no?, la falta de voluntad de realizar diferentes actividades, ¿no?, alteraciones del sueño, insomnio, disomnia, algún tipo de parasomnia tal vez, por ejemplo, la apnea del sueño, pues altera la vida cotidiana de una persona, ¿no? El hecho de que una persona no pueda alimentarse porque no tiene apetito, ¿no? Y pues hay una disminución de peso, pues interrumpen su funcionamiento familiar. La falta de motivación, la falta de energía, el agotamiento constante en una persona, pues impide que pueda laborar, que pueda desarrollar sus actividades académicas, sociales, y pues como ya sabemos, los trastornos en general son alteraciones que afectan significativamente pues los diferentes globos de la vida, dentro de los cuales está el globo personal, ¿no? El hecho de que una persona ya no se asee, una persona pues ya no se preocupe por su vestimenta, por su aliño personal, a nivel social, pues que las relaciones socioafectivas que mantenía pues se distancien, las relaciones laborales sean disfuncionales, las relaciones familiares y pues en general pues síntomas y características que alteren el funcionamiento cotidiano de una persona. Y obviamente, como pues cualquier criterio final dentro de un diagnóstico clínico, pues estos trastornos no pueden ser atribuidos necesariamente a un trastorno depresivo mayor o un trastorno por estrés postraumático o a pues el consumo de sustancias, o pueden explicarse mejor por otro trastorno. Bien, pues un criterio diferencial que pues he estado pudiendo ver en estas últimas semanas entre pues un trastorno depresivo mayor, ¿no?, y un trastorno de duelo prolongado o complicado, como lo llama el DSM-5, a diferencia del DSM-5-TR, es que pues el deseo y pues el principal pensamiento de extrañar a la persona, de estar junto a la persona, tener orientación suicida, pero pues en relación a la persona o figura de apego pues fallecida.
Bien, es un gran avance, no se consideraba, estaba en estudio y pues ya lo tenemos. Otras, autolesiones no suicidas dentro del DSM-5-TR, pues se ha añadido, ¿no?, dentro de los criterios de diagnósticos, autolesiones sin presencia de intento o tendencia de suicidio, ¿sí? Se han incluido pues diagnósticos de conducta suicida sin presencia de otros trastornos mentales, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pues únicamente patean un árbol, por ejemplo, con la finalidad de pues poder reducir su nivel de ansiedad en ese momento. Es una autolesión no suicida, ¿sí? Se está golpeando. Personas que pues, por ejemplo, que tienen una tendencia ansiosa o están en un proceso de descubrimiento de vida y dentro de su personalidad tienen una apertura de la experiencia y por ejemplo dicen, ¿no? Las personas tienen dolores de cabeza y una persona que nunca ha tenido un dolor de cabeza, pues dicen, ¿cómo se sentirá un dolor de cabeza? Y frecuentemente se golpea la cabeza, pues sin intención de quitarse la vida, ¿no? Pues con la intención de sentir ese dolor, ¿no? Si es prolongado, obviamente, es una autolesión no suicida. Lo que mencionamos anteriormente, el hecho de golpear puertas, paredes frecuentemente, pues con la finalidad de reducir pues la tensión emocional que una persona puede tener. Pues ahora dentro de lo que es el marketing, ¿no?, de diferente material que ha pues eh, producido la APA, tenemos aquí los precios de pues de dos manuales, ¿no? El libro de escritorio de referencia para los criterios diagnósticos para el DSM-5-TR y asimismo tenemos pues por ejemplo el libro de bolsillo para los criterios diagnósticos del DSM-5-TR. Entonces ya están y obviamente por ser un material muy actualizado al momento pues tiene un costo elevado, ¿no? Ese es el precio pues sin el envío hacia nuestro país. Varios somos de Perú y hay un porcentaje que es pues de otros países, ¿no? Tenemos participantes de Brasil, Bolivia y Estados Unidos. Bien, los que están en Estados Unidos pues obviamente tienen probablemente algún manejo de pues estos manuales y el lenguaje. Como bien sabemos, la CIE-10 o el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, pues en su 10ª edición fue presentada en el año de 1992. Asimismo, pues la última actualización que se tiene, pues es el CIE-11. Bien, pues al contexto peruano no es utilizado todavía. El Ministerio pues de Salud Nacional tiene que hacer una serie de procedimientos administrativos para pues desarrollar, ¿no?, mm, pues una normativa en este caso para el uso de esta CIE-11. Bien, a la actualidad no se tiene pues una traducción completa, ¿sí? Pero pues ya tenemos un avance. Bien, por el momento seguimos utilizando pues las codificaciones, ¿no?, de las diferentes letras y números que tiene pues la CIE-10 hasta recibir pues alguna actualización por parte del Ministerio de Salud peruano. Bien, asimismo en el año 2015 pues se ha actualizado, este manual es anterior, pues se ha actualizado la clasificación francesa de los problemas mentales del niño y del adolescente. Esto de aquí pues, ¿qué incluye? Incluye de manera más específica el proceso de diagnóstico, evolución, pues de diferentes trastornos mentales, pues desde una perspectiva pues más psicodinámica. Bien, la perspectiva en este caso francesa es psicoanalítica.
Bien, entonces pues esta clasificación francesa pues tiene una orientación de tipo psicoanalítica, si lo pueden revisar en internet, pues tiene argumentos para el diagnóstico de diferentes patologías en niños y adolescentes, a diferencia, ¿no?, de pues los manuales tradicionales. Es más específico, pero hay que considerar pues que en este caso hay situaciones que son interpretadas desde una óptica psicodinámica o de psicoanálisis. Bien, como introducción vamos a ver pues algunas diferencias dentro de varios trastornos pues mentales, dentro de los cuales hay trastornos exógenos, ¿sí? En la clínica, en el trabajo diario que pues, se realiza, pues nosotros vemos que hay diferentes patologías que pueden ser tratadas, sí, desde una óptica de psicología clínica, pero muchas no corresponden. Tales son pues alteraciones endocrinas, ¿no?, a nivel testosterona, a nivel pues por ejemplo un síndrome de ovario poliquístico que genera alteraciones de pues conducta, de estado de ánimo, y pues asimismo pues trastornos relacionados con las tiroides, ¿no?, la producción alta o producción baja pues de diferentes hormonas tiroideas. Entonces he tenido yo varios casos, ¿no?, igual se comenta en los libros, está más adelante vamos a revisar un poco del material que nos puede orientar. Pues en este caso se orienta a que pues hagamos en lo máximo posible una buena entrevista y unos buenos antecedentes. Como sabemos, por ejemplo, los problemas tiroideos pueden ser de origen hereditario, ¿sí? Y pues se consulta, ¿no?, algún pues familiar con algún problema de tiroides, por ejemplo, algún problema hormonal, ¿no?, un problema de estrógenos, un problema de testosterona, y pues si nos da alguna orientación, pues nos guía, ¿no?, a poder hacer un mejor diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, el hecho de una persona con un trastorno exógeno de tipo hipertiroidismo va a tener obviamente conductas de ansiedad, ¿sí? Y esta ansiedad pues va a ser constante. Y pues nosotros podemos hacer un diagnóstico, o el psiquiatra o la psiquiatra pues va a hacer un diagnóstico pues tal vez no tan prolongado o tal vez rápido por la gravedad posiblemente del asunto, y pues se va a diagnosticar por ejemplo un trastorno de ansiedad generalizada. Y puede ocurrir, pero ¿qué es lo que sucede? Pues en muchos trastornos exógenos pues la causa primaria, ¿no?, es pues obviamente una alteración física, ¿sí?, una alteración hormonal puede ser, que esté generando pues una alteración conductual, una alteración de los procesos cognitivos y obviamente una representación emocional pues alterada. Bien, asimismo pues hay demencias propias, enfermedades degenerativas, y pues el pronóstico es bueno en general, ¿no? He tenido pacientes que han estado en terapia buen tiempo, tal vez con mi persona o con otros psicólogos, y pues han mejorado, claro, de cierta manera algunas cosas, pero había un detalle de una ansiedad presente. ¿Cuál ha sido pues la forma de solucionar estos casos? Pues hacer una interconsulta. En endocrinología, pues quien, pues el especialista da un resultado. Y pues en dos casos que se ha tenido en trastornos de ansiedad prolongados han sido solucionados prontamente, ¿sí? Pues por ejemplo un hipertiroidismo donde pues se ha dado la medicación propicia y pues los niveles de ansiedad han reducido. Psicosis, trastornos endógenos, que pueden ser por una causa biológica y alteraciones del sistema nervioso central. El curso es crónico
y el pronóstico y tratamiento suele ser de base biológica. Como bien sabemos, los trastornos psicóticos pues necesitan pues medicación en la mayoría de casos mientras hayan signos y síntomas pues moderados, altos a muy altos, ¿no? Para lo cual pues los antipsicóticos son pues una buena manera de regulación, lo cual los psiquiatras pues lo medican y pues regulan por parte pues de neurotransmisores, ¿no? La conducta y síntomas en este caso pues positivos de los trastornos psicóticos, ¿no? Como los cuales son los delirios y las alucinaciones. Bien, asimismo, en una clasificación clásica, pues se llaman las neurosis, pues que tienen una causa biológica en parte, ¿no? Pues y son varios centrados en un conflicto intrapsíquico, ¿no? Miedos personales, situaciones vividas, ¿sí? Alteraciones, por ejemplo, de conducta en la familia que han generado una alteración de personalidad, ¿no? El curso es crónico. El tratamiento es mixto, pues por ejemplo, en algunos casos se puede regular de alguna manera algún trastorno intrapsíquico sin medicación, ¿no? Pero en algunos casos es recomendable. Sí, incluye pues los trastornos de angustia o los ataques de pánico, los trastornos de pánico, las fobias, que en parte son adquiridas y en parte pues gracias a los estudios en biología, pues se ha demostrado, ¿no? Que existe una carga genética en cuestión de las conductas, pensamientos, miedos y relacionados. Bien, pues si nosotros investigamos sobre la epigenética, pues las conductas y situaciones que tengamos día a día, pues modifican nuestro ADN. Bien, los trastornos obsesivos, hipocondría y otros. Pues los trastornos de personalidad, pues generalmente, ¿no? Son por situaciones provocadas en el proceso de construcción de la misma personalidad, de las cuales pues conocemos buena cantidad, ¿sí? Y muchos están pues incluyendo, están necesitando más estudio para que sean trastornos de personalidad como tal. También recordemos, y esto lo van a explicar los demás psicólogos cuando pues sea los módulos que les corresponda, pues hay trastornos de personalidad, por ejemplo, mixtos, ¿no? Una persona tranquilamente puede tener un trastorno, por ejemplo, histriónico de la personalidad con un trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Eso es un trastorno mixto. O también hay trastornos no especificados, ¿no? Los F60.8, por ejemplo, son los especificados y que no corresponden necesariamente a los clústeres o clasificaciones propias de los clústeres A, B o C. ¿Sí? Si ustedes revisan los manuales, pues hay una organización, ¿no? De grupos. Grupos A, grupo B, grupo C. Y pues hay otros trastornos de personalidad adicionales, como el ya mencionado, trastorno de personalidad mixto, o el trastorno pues F60.9 de personalidad no especificado. Y dentro de los no especificados pues puede ocurrir por diferentes situaciones, ¿no? Por el hecho de que una persona esté pues ambulatoria, o sea muy rápido el hecho del diagnóstico y que se necesite, y pues incluye este F60.9. Pero el F60.8, por ejemplo, hay personas que se inyectan pues químicos que van en relación a lo que es la testosterona principalmente para la realización de ejercicios físicos y el crecimiento muscular, ¿no? Personas que hacen halterofilia, por ejemplo, personas que pues tienen lo llamado, ¿no? Vigorexia, por ejemplo, el hecho de asumir en gran manera la conducta de ejercicios, pues tienen alteraciones propias, ¿no? De introducir o incluir alguna sustancia como testosterona en grandes cantidades y relacionados esteroides, pues modifican las conductas de las personas. Bien,
Asimismo, hay pues situaciones que son reacciones propias, ¿sí? Eh, por ejemplo, el hecho de ponerse triste porque ha perdido una persona algo, ¿no? O el hecho de pues estar en una crisis vital, ¿sí? Recordemos que los clínicos no únicamente tratamos trastornos, ¿sí? También pues hacemos el tratamiento en este caso de pues episodios que pues necesitan algún apoyo de tipo psicológico. Por ejemplo, el hecho que una persona viaje a otro lugar, el hecho de perder pues algún tipo de economía, perder el trabajo, ¿no? Y situaciones relacionadas pues que afectan la vida, pero no pues necesariamente son llamados trastornos. Dentro de lo que es la clínica como tal, se trabajan pues dos situaciones que son prioritarias. Los trastornos mentales, dentro de las cuales sabemos que las divisiones son en psiquiátricos y de personalidad, y pues que muchos de estos son necesariamente medicados, y pues las crisis vitales o reacciones, la pérdida, pues por ejemplo de una mascota, ¿no? Genera una alteración emocional, pero no es un trastorno, a menos que pase un determinado tiempo y dentro de los criterios diagnósticos, pues ya sea parte de tal, ¿no? Mientras tanto no se cumpla, no es una reacción o una crisis vital. En general no se requiere tratamiento farmacológico hasta que llegue pues a un nivel pues que ya escape de las manos. Cuando una persona, por ejemplo, no tiene mecanismos de afrontamiento, ¿no? Ideales o un soporte socioemocional, personas que viven solas, por ejemplo. O pues relacionados, ¿no? Personas que no han pues tenido situaciones similares de las cuales aprender y pues no han desarrollado algún tipo de capacidad de resiliencia. Bien, vamos a centrarnos en este momento pues en la clasificación del DSM-5, pues ya que el DSM-5 a diferencia de la CIE-10 nos ofrece un bagaje más rico de pues contenido y pues diferentes circunstancias que se incluye dentro de las patologías. Por ejemplo, eh, el pronóstico, por ejemplo, las situaciones que pueden favorecer o empeorar el proceso del diagnóstico, el proceso de evolución del mismo trastorno, pues estadísticas anteriores, ¿no? Situaciones genéticas, familiares que pueden pues modificar en esta situación pues los diferentes trastornos y la evolución de estos. Bien, vamos a ver pues dentro del DSM-5 hay 22 secciones de trastornos psiquiátricos. Dentro de los trastornos de desarrollo neurológico, por ejemplo, vamos a ver más adelante, por ejemplo, está dentro del trastorno del espectro autista, ¿no? Tenemos el trastorno, pues antes llamado retardo mental, retraso mental, pues está mencionado aquí, espectro de la esquizofrenia. Tenemos diferentes tipos de trastornos psicóticos, por ejemplo el trastorno delirante, esquizofreniforme, y obviamente el esquizotípico está dentro de los trastornos de personalidad. Como punto 3 el trastorno bipolar en sus diferentes formas y presentaciones, ¿no? El tipo 1, el tipo 2, los cicladores rápidos, ultra rápidos, las personas que tienen trastorno ciclotímico, que son trastornos relacionados al trastorno bipolar. De una persona pues se podría decir que fluye entre pues episodios que duran un tiempo obviamente, pues de una manía, una hipomanía, donde la persona tiene demasiada energía, tiene pues un sentimiento de autoestima muy alto, por ejemplo en el trastorno hipomaníaco, y pues tiene la necesidad de dormir poco, de pues de tener mucha energía, de hacer diferentes situaciones, una creatividad elevada,
Y pues pasado el tiempo propio de este episodio polar de trastorno hipomaníaco, por ejemplo, cede pues a un trastorno depresivo. Esto es el trastorno bipolar, por ejemplo, brevemente explicado. Los trastornos depresivos, los diferentes trastornos depresivos que hay, tales cuales son la distimia, el trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo doble, ¿no? Hay pues personas que tienen dos tipos de depresión al mismo tiempo, ¿no? Una distimia o un trastorno depresivo, en este caso es persistente, y pues un trastorno depresivo mayor, que ocurre en algunos casos, ¿no? Muchas veces me preguntaron y me dijeron, si una persona pues tiene un trastorno, ¿por qué va a tener otro? Bien, yo les explicaba de la siguiente manera, ¿no? Una persona pues que ha sido diagnosticada por cáncer no podría tener tal vez neumonía, o una persona pues que ha sido diagnosticada con epilepsia, ¿no? No puede tener tal vez un trastorno a base biológica de un tumor, ¿no? O una persona que tiene pues una neumonía, no podría tener una diabetes también. Igual, los trastornos psiquiátricos y de la personalidad, ¿no? Pues son diagnosticados según la necesidad y el cumplimiento de los criterios diagnósticos de los diferentes trastornos. Entonces la respuesta es sí. Se puede diagnosticar más de un trastorno, incluso he tenido pacientes con trastorno de personalidad mixtos, que tenían dos o tres trastornos de personalidad completamente diagnosticados, estudiados, pues sí, pues tenía dos trastornos, tres trastornos de personalidad. El caso de X paciente, pues que tenía aparte de los trastornos de personalidad, trastornos psicóticos y trastornos psiquiátricos no psicóticos. Entonces si ocurre, si se da, y pues son situaciones donde nosotros tenemos que objetivizar pues cuál es la afectación pues que es prioritario para nosotros, que va a ser pues de urgencia, ¿no? Por ejemplo, una persona con un trastorno pues de ansiedad, un trastorno límite de la personalidad, ¿no? Un trastorno disociativo y un trastorno de sueño y vigilia, por ejemplo, ¿no? Y pues que tiene conductas suicidas. ¿Cuál va a ser nuestra prioridad en este caso? Va a ser que la persona pues no realice conductas suicidas, que no alcance a lo que es la autólisis, a poder acabar con su vida. Entonces, dentro de la clasificación, por ejemplo, del DSM-4-TR, pues algo que era agradable personalmente y para varios clínicos que he conocido, es la clasificación multiaxial de los trastornos mentales. ¿Sí? Si ustedes revisan pues en internet, ¿no? Ponen clasificación multiaxial de los trastornos mentales. Lo dividía el DSM-4-TR en 5 clasificaciones de gran importancia, ¿no? En el primer grupo estaban los trastornos psicóticos. Todos los que no eran o trastornos de personalidad o trastornos en ese momento llamados retraso mental. En el eje 2 estaba incluido trastornos de personalidad y trastornos de retraso mental, llamados en ese momento. En el eje 3 son pues trastornos de la salud física que realizan alguna afectación obvia en la salud mental del paciente. Por ejemplo, el hecho de que una persona tenga a un familiar, ¿no? Que tenga, por ejemplo, ¿no? Una discapacidad, bien, esa discapacidad física, ¿no? Puede ser una etiopatogenia para un trastorno depresivo, ¿no? Alteraciones físicas, enfermedades físicas, por ejemplo, el diagnóstico
de una enfermedad, por ejemplo de la sangre, ¿no? Afecta la salud mental, ¿no? Nosotros sabemos que somos de manera integral, ¿no? Todos los globos de la vida se interrelacionan y por eso, ¿no? En la actualidad se recomienda la focalización integral y pues el tratamiento con diferentes especialistas para una persona que vive una patología, ¿no? Enfermeras, médicos, médicos especialistas, psiquiátricos, odontólogos, por ejemplo, son de gran ayuda. ¿Para qué? Por ejemplo, para trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Personas que tienen problemas relacionados a la bulimia, ¿no? Y vomitan, obviamente se dañan pues el tracto pues de digestión primaria, que es la boca, ¿no? Se dañan los dientes, también nos apoyan lo que son pues los especialistas en medicina digestiva, y pues en diferentes trastornos pues son de utilidad para el paciente pues las especialidades, ¿no? En trastornos, por ejemplo, en un trastorno de pica, ¿no? Que es el hecho de pues meterse cosas a la boca que no tienen pues algún valor alimenticio. Nos podría orientar pues una persona nutricionista, ¿no? O pues diferentes trastornos y diferentes especialistas, ¿no? Dermatólogos, endocrinólogos, neurólogos, trabajadores sociales, ¿sí? Consejeros, la importancia pues de la escucha, la simple escucha es de gran valor para las personas, ¿no? Si uno se va a zonas donde hay pues una condición socioeconómica baja, vamos a encontrarnos con diferentes realidades y pues signos de dificultades en relación a la salud mental, ¿no? Y pues que una persona que le escuche o le oriente en lo que puede, ¿no? Llevando obviamente bases racionales y si se puede científicas, pues sería de gran ayuda y se puede cambiar una vida, ¿no? El voluntariado es una buena manera de hacerlo, pues todos podemos apoyar a las personas y pues dentro de todos estos trastornos, pues a nivel, por lo menos a nivel contextual nacional peruano, pues estamos en ciertas carencias notorias, ¿no? Dentro del apoyo. Bien, entonces, continuando, los trastornos de ansiedad son muchos, ¿no? El trastorno, pues, por ejemplo, de ansiedad generalizada, ¿no? Es uno de ellos. El trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, por ejemplo, un trastorno por estrés agudo o un trastorno por estrés postraumático, personas que han visto fallecer a alguien en algún accidente o que ellos casi pierden la vida, ¿no? Trastornos disociativos, trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, por ejemplo, la hipocondría, ¿no? La hipocondría dentro de estos trastornos, pues se ha actualizado en algún sentido que hay tecnohipocondría. Si ustedes revisan, y tal vez a alguno de ustedes le ha pasado, que pues toman ustedes el celular y pues se ponen a buscar, yo tengo esto, ya, tengo ese trastorno y pues es una persona tal vez, ¿no? En proceso de pues educación, ¿no? Por el propio hecho de estar aprendiendo, pues confunde algunas situaciones y se puede autodiagnosticar mal. O personas cercanas, familiares cercanos, o pues personas desconocidas que dicen, no, vienen a consulta y te dicen, no, yo tengo ese trastorno. Ya. Y pues nosotros vamos investigando y vamos dándonos cuenta que pues la persona tiene otro trastorno y tal vez tiene o características hipocondriacas o tiene el mismo trastorno hipocondriaco. Asimismo, trastornos alimentarios y de la conducta alimentaria, de la ingestión alimentaria, los trastornos por atracones, el hecho de comer hasta no poder más, o pues la bulimia, la anorexia, en algunos casos se da pues a ambas patologías, la bulimarexia llamada, donde pues una persona tiene bulimia y anorexia al mismo tiempo, trastornos de la excreción, que se da generalmente en niños, obviamente mayores a 4 y 5 años, según sea cada trastorno,
pues ya sea encopresis o enuresis, ¿no? Pues posterior a esto se puede dar en personas que han sufrido abuso sexual, que han sufrido algún tipo de violencia, ¿no? El hecho de mojar el pantalón, como le llaman a la enuresis, ¿no? Enuresis diurna, enuresis nocturna, enuresis mixta, encopresis, pues son parte de estos trastornos. Lo vamos a ver de manera general, pues ya que esto es una introducción, ¿sí? Trastornos de sueño y vigilia, ¿no? Diferentes trastornos, ¿no? Por ejemplo, el trastorno del ciclo circadiano. ¿Por qué dicen personas? Ay, ¿no? Doctora, ay, doctor, yo de día tengo sueño y de noche estoy despierto. ¿Ya? Podría ser un trastorno del ciclo circadiano o trastorno del ciclo sueño y vigilia. O personas que pues tienen problemas para dormir, ¿no? Llamado insomnio primario, secundario, mixto. Pues un problema de parasomnias, ¿no? Muchas veces nosotros hemos visto pues en la televisión algunos programas, pues dentro de ellos el más conocido pues es de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Interpretando al Chavo del Ocho, pues que era sonámbulo, ¿no? Que caminaba en las noches y tenía pues este tipo de conductas de parasomnia y relacionados, ¿no? Apneas del sueño, problemas en relación a la calidad del sueño, a la cantidad, pues propias de una parasomnia o de una disomnia. Disfunciones sexuales, por ejemplo, pues tenemos la disfunción eréctil, una otra disfunción sexual es pues el llamado vaginismo y relacionados, o pues algo mal llamado, ¿no? Frigidez femenina, pues que a la actualidad ya no está clasificado como tal, y pues situaciones relacionadas a disfunciones sexuales. Para mencionar, ¿no? En Perú hay pocas personas que son especialistas en este tipo de patologías, que son importantes dentro de lo que una persona considere, ¿no? Y en algunos casos dentro de las relaciones de pareja. La disforia de género, el hecho de pues no sentirse bien con la sexualidad con la que uno ha nacido, ¿bien? Trastornos destructivos del control de los impulsos, de la conducta, por ejemplo, el trastorno negativista desafiante, ¿no? Son casitos pues un poco complicados porque tienden a romper cosas, a comportarse airadamente, a ser como dice, ¿no? Pues contrarios a lo que una persona o contrarios a las normas. Trastornos neurocognitivos, ¿no? Propios de pues la base neuroanatómica, ¿no? Esto ya más corresponde pues a un trastorno pues clínico y trastorno neuropsicológico, ¿no? Como los diferentes trastornos, ¿no? Los delirios, por ejemplo. Trastornos de personalidad, los grupos que ya conocemos, ¿no? Diferentes trastornos, los trastornos parafílicos, antes pues llamadas, ¿no? Pues situaciones, pues tal vez, ¿no? De tipo inmorales, ¿no? Lo llamaban he podido ver trastornos antiguos, ¿no? Clasificaciones antiguas, no necesariamente como manual, pues lo llamaban de esta manera, ¿no? De conductas inmorales o inmoralidades o trastornos inmorales se llamaban, ¿no? Dentro de los trastornos parafílicos tenemos, por ejemplo, el voyeurismo, ¿no? El hecho de observar a personas o desnudas o personas pues teniendo relaciones sexuales, pues la asfixia autoerótica o la asfixia erótica, el hecho de pues no poder llegar a una satisfacción sexual plena a menos que la persona esté pues por desmayarse o desmayada, ¿no? Dentro de las parafilias también se encuentran el exhibicionismo, ¿no? Personas que muestran su cuerpo, sus genitales y más trastornos de parafilia que hay. Hay demasiados como para poderlo mencionar en poco tiempo. Otras clasificaciones de trastornos mentales, trastornos motores inducidos por medicamentos y otros efectos adversos de los medicamentos. Hay muchas veces complicaciones en relación pues a estos últimos capítulos. Por ejemplo, el capítulo
21, la clasificación 21, parte de los trastornos motores inducidos por medicamento, pues es el trastorno neuroléptico maligno, por ejemplo, el hecho que una persona tenga síndrome extrapiramidal y pues empiece a temblar a causa de un medicamento, por ejemplo, un antipsicótico, ¿no? Otros efectos adversos de los medicamentos, por ejemplo, el hecho de que una persona deje su antidepresivo de manera abrupta, hay un trastorno por abandono abrupto de antidepresivos, por ejemplo. La recaída o el decaimiento de las personas que pues estuvieron consumiendo antidepresivos durante un tiempo y las pues dejan de un momento para el otro de manera abrupta, pues se agravan en muchos casos pues los síntomas y signos depresivos. Y otros problemas que pueden ser de objeto de atención clínica, ¿no? Situaciones de abandono tanto moral, económico, familiar, situaciones de violencia, ¿sí? Pues pérdida de economía, vivir en una situación socioeconómica baja, que ya sabemos, pues, que orienta en muchos casos, ¿no? Pues adicional, ¿no? A pues tal vez consumo de sustancias o un contexto social que esté relacionado con la delincuencia hace más propenso a una persona pues que pues más adelante pueda tener, ¿no? Alguna de esta dificultad en cuestión a la sociedad. Otros objetos que pueden ser de atención clínica, el despido de un trabajo, personas que se deprimen a causa pues de haber perdido, ¿no? el aspecto laboral, ¿no? Situaciones, por ejemplo, carencia de alimentos en casa, familias monoparentales o padres, pues en negligencia de los menores, pues, porque los padres, ¿no? Se dedican tal vez al consumo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, padres alcohólicos que beben pues toda la semana y los pequeños están expuestos a situaciones externas pues que pueden generar daños, ¿no? En los menores y el mismo hecho de estar pues un menor en una situación de albergue pues también es un objeto de atención clínica, el hecho de no estar solo en casa, pues la pérdida de la pareja, ¿no? Sin necesariamente llegar a un trabajo pues y a un trastorno o un trabajo clínico y pues demás situaciones que pues suceden cotidianamente. Pero ¿qué ocurre? Eh, Dentro del DSM-4TR hay una clasificación, hay un glosario, ¿no? De términos que pueden ser de afección pues clínica y de atención clínica para las personas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, personalmente yo radico y trabajo en la sierra peruana, ¿no? Y pues en este contexto y pues personas que migran a diferentes situaciones, por eso es necesario el hecho del conocimiento tanto social, cultural, pues de las personas y hasta folclórico, porque, por ejemplo, personas que dicen, ¿no? Me ha dado el susto, me ha dado el mal del viento, ¿no? Me han hecho el mal de ojo, bien, doctora, te menciona, ¿no? Doctora, me van a pasar pues el cuy, ¿no? Yo voy a ir con mi chamán a que me dé un preparado, ¿no? De pues plantas y pues me va a pasar el cuy. Y ocurre muchas veces. Hay pues malos elementos de la sociedad que se dedican a estafar y pues como también hay buenos, ¿bien? La misma New York Times, pues Estados Unidos ha pues desarrollado un material orientado a esto, que el hecho de que una persona crea en algo sin llegar pues a situaciones demasiado holísticas obviamente, pues apoya pues que el terapeuta, por ejemplo, o sea religioso o no sea, o sea ateo, o sea agnóstico,
pues debemos respetar obviamente como clínicos, ¿no? La situación espiritual de la persona, ¿no? Pues si recomendarle, ¿no? Hay que tener cuidado de esos brebajes que tú estás por consumir, ¿no? Hay que tener cuidado de qué situaciones pueda pasar, ¿no? De que pueda ser acompañado, ¿no? Y pues si nos orienta, ¿no? A que esté en un contexto de peligro, pues comentarle, ¿no? Que hay pues situaciones donde pueden ser denunciadas, ¿no? Mencionar también los que muchos trabajamos en contextos clínicos y hemos trabajado para el Estado, por ejemplo, pues hay líneas, ¿no? La línea 100, por ejemplo, solicitar que pueda estar en un contacto, ¿no? Con el Ministerio de la Mujer, ¿no? Con el programa Aurora, por ejemplo, que trata a personas y tanto del sexo femenino como en contexto vulnerable, ¿sí? Bien, en este sentido, pues en nuestro contexto y en el contexto que uno puede estar, pues tiene que hacer lo máximo para adaptarse al contexto sociocultural y hasta folclórico de las personas, ¿no? En el marco del respeto de sus creencias, ¿no? Y en el marco también en el sentido lógico y el sentido pues legal, ¿bien? Hay situaciones pues que obviamente tienen que ser denunciadas. Asimismo, en el DSM-4 TR pues se establece pues diferentes patologías a lo largo del mundo, ¿no? Patologías propias de Japón, patologías propias de la India, situaciones pues que pues uno puede estar en contexto tal vez y lo mejor pues para atender y siempre lo considero y les comento a las personas que me rodean, mis docentes, y pues he adquirido eso también de ellos, mis colegas y mis estudiantes, pues que un psicólogo mientras más preparado esté va a dar una mejor pues respuesta y un mejor resultado, ¿no? Ante el padecimiento de las personas, ¿sí? Y pues por ejemplo, en nuestro contexto hay diferentes tipos de pues, denominaciones de patologías, ¿no? Por ejemplo, el susto puede ser, ¿no? Dentro de la evaluación un diagnóstico de un trastorno de ansiedad, ¿no? O un trastorno de fobia, ¿bien? O el mal de ojo puede ser pues un trastorno de fobia social, ¿no? Que han ocurrido cosas que pues puede creer, ¿no? Una persona, no, yo pues desde pequeño, ¿no? Me han hecho esto y no socializo bien y todo, y lo evaluamos y pues utilizando técnicas pues propicias, ¿no? Dentro de las cuales más válida está la TCC, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, y pues se puede mejorar el estado de salud mental de la persona. Y pues en diferentes patologías, en contextos de la selva, hay diferentes nombres que hay que aceptarlos, hay que relacionarlos, ¿no? Esto es nuestra capacidad, por eso este DSM o CIE pues es llamado un manual diagnóstico, ¿sí? Algo que nos orienta. Sabemos que el ser humano es muy complejo y dentro de todos estos trastornos siempre hay casos específicos, exclusivos y propios, ¿no? De la misma estadística que escapan de los criterios y los parámetros de normalidad. Hay muchos trastornos a la actualidad, ¿sí? Que están en proceso de investigación y muchos trastornos que van a aparecer. Y pues como clínicos y pues como personas que somos preparadas para poder relacionar tal vez las creencias de las personas a un trastorno pues como tal, pues debemos hacerlas. En contexto pues del norte es diferente, en el contexto de sur es diferente, en el contexto de sierra profunda es diferente, en el contexto de selva o en el contexto de selva profunda es diferente, en el contexto de costa pues es diferente, y pues tenemos que adaptarnos nosotros a cada contexto social, pues orientándonos, ¿no? De estos manuales que nos sirven de guía y de apoyo para los diferentes diagnósticos y posteriores tratamientos. Bien, hemos hablado un poco de estos trastornos y pues muchas veces me comentan, hay dificultades en relación pues al diagnóstico, ¿bien?
Y ya sabemos, algunas personas que hemos visto al inicio, ¿no? El DSM-5, el CIE-10, y decimos, wow, qué pesado, tal vez yo no pueda comprender esto, la terminología. Pues hay adicionales, libros adicionales que pues siempre lo he recomendado a mis estudiantes, por ejemplo, de pregrado, que se están formando como futuros psicólogos, y dentro de ellos están estos que podemos ver aquí a continuación. Hay un libro que se llama Casos Clínicos del DSM-5 que nos dan pues situaciones, ¿no? Un caso de diferentes trastornos que pues nos hagan la idea, al menos, ¿no? Antes de pues poder tocar casos reales o nos orienten a casos que tengamos a la actualidad, ¿sí? Como sabemos, la gran cantidad de patologías y el hecho de que se solapan, ¿no? Muchos trastornos parecen muy similares y es fácil de confundir. Por ejemplo, ¿no? Para una persona que está en proceso de aprendizaje, el hecho de confundir un trastorno esquizoide con un esquizotípico, ¿no? O un esquizoide con pues un trastorno de fobia social. Hay situaciones, criterios sutiles pues que diferencian grandemente, ¿no? Siempre igual recomiendo pues antes de hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Si tal vez no se tiene clara la idea. Asimismo tenemos este manual de SM5, evolución conceptual, está dentro de los materiales que se les ha hecho llegar. Y pues poniendo una pausita aquí, a muchas personas no les ha llegado pues los libros a causa de lo siguiente, ¿sí? Pues la carpeta a compartir con el material y con los libros es propiedad de Google. Entonces, pues lo cual nos solicita que de preferencia sea un correo en Gmail. Sí, hay correos de universidades que hay ciertas complicaciones en algunos casos, en otros no, o hay correos en Outlook o en Hotmail, pues que pues hemos tenido diversas situaciones. Entonces en este caso pues lo recomendable, ¿no? Escribir al inbox, pues el número que se ha enviado y se está comunicando dentro del grupo, ¿no? Si alguno tiene la dificultad, háganlo por favor con completa confianza, que lo que queremos es que todos estemos satisfechos, ¿no? Tanto con el curso como con los materiales, y estos materiales son actualizados, ¿sí? Bien. Continuamos. Hay pues una guía de consulta y libros adicionales del DSM-5 y obviamente pues del DSM-5-TR más adelante, pues que van a apoyar el proceso de entendimiento y de diagnóstico pues de los diversos criterios y pues diversos trastornos en las personas y pacientes que nosotros podamos tener. Un libro bueno que nos orienta es Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría de Vallejo y Ruilova. Pues este libro te orienta de gran manera, y es que se podría decir, sí, pues en el DSM tenemos 10 páginas sobre un trastorno, pues en estos libros tenemos 50, 80 páginas desglosando la información de manera más detallada, más específica. Y pues estos libros y los que voy a mostrar a continuación pues son, se podría decir, manuales, ¿no? Profesores que nos orientan dentro del proceso clínico. Asimismo, un libro que es bastante resumido es el Manual de Bolsillo de Psiquiatría Clínica de Kaplan y Sadok, pues es un libro que resume toda la clínica en pues un libro mediano, se podría decir, pues y es muy agradable de leer, pues también ustedes lo tienen a disposición. Asimismo, pues libros como Sinopsis de Psiquiatría, este es un libro ya un poco más denso, donde hay situaciones mucho más específicas y bases clínicas más detalladas, como las bases neuroanatómicas, bases neuroquímicas, bases endocrinas, bases del sistema nervioso, bases citoarquitectónicas, bases metabólicas, bases neuropsiquiátricas, pues que dan la explicación a cada uno de estos trastornos mentales, y obviamente bases propias de las ciencias sociales, ¿no? Como la sociología, el hecho de la antropología, que nos orienta. El manual de psiquiatría clínica, el manual de psicopatología de Amparo Velo, que es muy bueno. Estos manuales, pues que son como unos resúmenes bastante gráficos,
en relación a las diferentes patologías también son muy buenos. Muy bien. Asimismo, ¿sí? Para concluir, a ver, quería mostrarles la carpeta donde nosotros pues hemos logrado en su mayoría compartir, ¿sí? A cada uno de ustedes, mostrar, aprovechar este momento antes de las preguntas que hayan tal vez, pues los materiales que pues tienen incluidos en este curso, diferentes materiales en relación a diversos temas, ¿no? Tanto pues clínicos como psicoterapéuticos en diferentes áreas, bases también filosóficas, ¿no? Que son necesarias, ¿no? Para el conocimiento, lo que es en este caso la epistemología de la psicología, diccionarios, no todos comprendemos todos los términos utilizados, pues este manual también, como lo pueden ver aquí, DSM-5, Guía para el Diagnóstico Clínico, de James Morrison. Morrison es un psicólogo muy práctico, es muy didáctico, que explica, al igual como pudimos ver pues en el libro de los casos del DSM-5, pues Morrison también explica los diferentes casos, pues explicados en personas, imaginarios en algunos casos y pacientes reales en otros. Diferentes tipos de psicoterapia desde diferentes perspectivas, manuales de entrevista, manuales de psicología clínica, manuales para diferentes trastornos. Y pues este material pues es muy bueno, que les va a orientar a cada uno pues en las necesidades que ustedes puedan tener y en los diferentes grupos etarios, ¿no? Como pueden ver, hay terapia sexual de pareja, hay terapia para niños traumatizados, para adolescentes, cómo trabajar pues depresión o ansiedad en niños adolescentes, en adultos mayores, y pues todo lo que podamos pues utilizar, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿no? La necesidad tal vez de conocimiento de la psicofarmacología y pues relacionadas. Muy bien. Ahora, tal vez sí podemos pasar a las preguntas. Tal vez alguien tenga alguna duda, alguna pregunta antes de concluir. Bien, tal vez alguien, si desea, puede levantar la mano o activar su micrófono. Listo. Entonces, espero que esta sesión también, como la anterior, haya sido de su provecho. Vamos a estar enviando el cronograma pues a cada uno de ustedes para ver las sesiones que se vienen trabajando y las sesiones que les tocan a los demás colegas, ¿no? Como les mencioné, como han podido ustedes revisar dentro de pues el texto y los afiches, pues todos los psicólogos que estamos haciendo esta ponencia hemos desarrollado pues una maestría en psicología clínica y de la salud, pues y en caso del colega Martín Huancapasa es pues psicólogo clínico con una mención en pues trastornos y atención de niños, adolescentes y pues infantes. Bien, entonces muchas gracias a cada uno de ustedes por haber participado en este segundo módulo. Recuerden que este módulo no se queda aquí, pues todo lo que se ha mencionado, pues investiguenlos por favor en los libros, investiguenlo también en el material pues virtual que existe en internet, para pues siempre estar lo más actualizado que podamos y finalmente poder atender de una mejor manera a cada uno de nuestros pacientes. Bien, muchas gracias y buenas noches con cada uno de ustedes.